Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de disrupción, de reinvención, de hackear, de potenciar, de mejorar, de impulsar, de redescubrir y rediseñar tanto nuestra vida como nuestro trabajo. Este es un nuevo episodio, el número 32 de Disrupt Everything Podcast Series. Y hoy no te lo vas a creer. Bueno, sí te lo vas a creer porque lo vas a escuchar ahora mismo. Hoy tengo el placer de presentar y de poder entrevistar y conversar con una de las personas que más me han intrigado, interesado y he seguido en estos 2 últimos años. Wim Hof, alias Iceman, el hombre de hielo. Wim. Y encima en español, en castellano. Wim, gracias por estar aquí. Pues qué bien, gracias por haberme. Un placer tenerte con nosotros y sobre todo una gran sorpresa haber podido hacer esta entrevista en castellano cuando Udo nos confirmó que sí, que eras, que hablabas genial el castellano y luego ahora tú me confirmas que has sido de San Fermines, de Navarra, de La Rioja, del vino, ¿cierto? Que sí, que sí. ¡Corriendo! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para los que no sepáis quién es, si no sabes quién es Wim Hof, el hombre de hielo, te puedo decir a grandes rasgos que es una de las personas extremas que se han puesto a sí mismas en experimentos extraordinarios y han logrado logros increíbles, incluyendo 21 récord Guinness, 21 récord mundiales Guinness, y incluyendo entrenamientos extensivos que le han llegado a controlar su respiración, su actividad cardiovascular, su frecuencia cardiovascular, la circulación de la sangre y además permanecer en temperaturas extremas. ¿Algo de lo que ha hecho? Bueno, pues correr un medio maratón alrededor del Círculo Polar Ártico en barefoot y solo vistiendo pantalones cortos, nadar debajo del hielo por más de 66 metros. Bueno, mantenerse colgando con un dedo en una altitud de 2000 metros, escalar algunas de las más grandes montañas en el mundo mientras iba vestido en pantalones shorts, en cortos, sin nada más, correr un maratón al completo en el desierto de Namibia sin beber o permanecer dentro de un container mientras estaba cubierto de hielos por periodos muy extensos de tiempo. Y uno de ellos es una de las charlas TED que puedes visualizar y que dejaré en la descripción. Si pones TED Talks Wim Hof, verás cómo permanece dentro de un cubículo de hielo en el cual sale al final de casi pues, de alrededor de 60 minutos y hay una charla también con 20 minutos. Bueno, pues esto es todo, que no es poco lo extremo que ha hecho Wim Hof hasta el día de hoy. Wim, ¿cómo llega Wim Hof a convertirse en Iceman? ¿Qué proceso natural has seguido desde que eras niño hasta el día de hoy? ¿Y cuáles han sido esos momentos clave hasta llegar a día de hoy? Sí, bueno, cuando yo estaba joven, estaba haciendo como yoga, karate, kung fu, de todo, filosofías, tradiciones, culturas, me interesaba todo, porque estaba buscando la profundidad en mí mismo. Hasta que no estaba en el agua fría, no la encontré a esta profundidad. Y el agua fría es sin merced, pero es muy recto, muy directo. O sea, allá encontré la profundidad a mi conciencia y empezaba de respirar
más profundo, más consciente. Y empezaba a experimentar desde 17 años con el agua fría. Y entonces yo encontré una conexión con mi fisiología nueva, que no es en los libros, no lo vi en ningún sitio. Lo vi y encontré en mí mismo. Desde allá empecé a experimentar más desafíos hasta que podía estar como 5 a 7 minutos, o sea, sin respirar, debajo del hielo. Después de haber respirado profundamente por 30 o 40 veces, sin más, y subir la tensión interna, la electricidad, la oxigena, hacer la fisiología alcalina y completamente, conscientemente, en control, podía tomar un último respiración y debajo. Y así cada día en el invierno. Y con esto encontré y descubrir que podemos más que pensamos. Algunos meses después, muy intensivo el entrenamiento, yo podía estar toda una noche en temperaturas bajo cero y mi pantalón corto sentado fuera. Y estos poderes hemos perdido, porque siempre estamos en casas calientes y cuando es muy frío, cuando es muy caliente, aire acondicionado, y siempre, pero así no hay estimulación por el sistema vascular y por la sistema nervioso autónomo, que no hay, es todo mediocre. La estimulación a nuestros cuerpos, fisiología. Pero yo me dejé en el agua fría y ya empecé a aprender y conectar mi cerebro con el cerebro a un nivel mucho más profundo. Y esto resultó de que empecé a desafiar mi cuerpo, mi mente, en temperaturas extremas, completamente en control. Pero aún la gente me estaba diciendo que estaba loco, que estaba idiota de ir allá adentro en el frío y todo. O sea, 25 años estaba entrenando yo por mi cuenta, por mí mismo, hasta que me encontré con la televisión. Fue una coincidencia. Pero desde entonces la televisión me empezaba de poner desafíos, como puedes bañar o nadar bufeando debajo del hielo en pantalón corto sin respiración por 50 metros. Y ahora por 60, por 70, por 80, por 100 metros puedes ir en pantalón corto, subir al Mount Everest, puedes hacer un maratón sobre el círculo polar en el invierno, en pantalón corto, y también en el desierto, y colgado por un dedo a 1 kilómetro o más en el invierno, allá arriba, y estar aguantando el hielo en directo contacto por 2 horas, primero 1 hora, después 1 hora y más. Y yo he dicho que sí, lo puedo. Entonces, yo no son 21 récords, son 26 récords, pero muchos más desafíos he hecho. Yo sé que podemos más que pensamos. Y es tanto de que la ciencia se empezaba de interesarse en lo que estaba haciendo, porque en los ojos científicos lo que yo estaba haciendo no se puede hacer es con imposible, exacto. Sí, sí. Pues ahí vamos.
Y entonces empecé el trayecto más serio del Iceman, lógicamente, el Iceman fue el nombre acogido por el público. Yo no me llamé Iceman, sino el mundo. Entonces, yo pienso que es un nombre respetable. Entonces lo cogí. Oh, bueno, Iceman soy. Pero empecé de estar mucho más interesante cuando me preguntaban de participar en un experimento científico. Entonces, allá, el primer gran experimento que he hecho con la universidad, después de que yo estaba 80 minutos en un cubo lleno de cubitos de hielo, con agua y de todo, y me cogieron el sangre a un lado y me tenían completamente en control de lo que estaba haciendo el cuerpo, y encontraban que mi sangre, que luego, fuera de que tenía una temperatura de mi núcleo del hígado, corazón, pulmones y cerebro, siempre tiene que estar como 37 grados. Mismo cuando estaba 80 minutos ahí adentro, la temperatura del núcleo mío fue 37 grados. O sea, yo me pasé pipa, yo me pasé ok. Y yo estaba hablando con los científicos y dijeron que eso no es posible. Entonces, Entonces, más de 25 años entrenando con el hielo, ¿no? sí, con hielo, con los elementos naturales. Bueno, o sea, el frío es un gran elemento de la naturaleza y nos puede estimular de ir más profundo, y ya podemos conseguir un control que es una conexión entre el cerebro y al nivel celular. Y ahora lo estoy enseñando en todo el mundo, en muchas universidades, por el DNA, por estudios del cerebro, en brain scans, por la sangre aquí con inflamación y el dolor crónico. Estoy trabajando con 11 universidades ahora. Y es porque funciona. Lo que estoy haciendo, lo que he encontrado en la naturaleza, no es mío, sino es una capacidad innato que es en todos. Y esto es saber tratar el estrés viniendo a la fisiología. No solamente el frío, también el calor. Bueno, que sí, al Hay, calor, hay, o ir por Mount Everest y no tener oxígeno y wow. estar muy bueno, sí, sin aparatos y en pantalón corto, allá arriba, a 7 kilómetros y 500 metros. Wim, Y yo estaba muy a gusto, muy bien. tú dices, te he escuchado decir que el frío es tu amigo, que el frío es caliente, que te ayuda. El ¿Podrías? frío ¿Por qué? estimula la sistema cardiovascular. Pues, ¿qué es el sangre? El sangre es fuego, el sangre es energía. Pues este es el fuego interior. El A la frío, ¿no? velocidad Es ese de fuego. la fisiología, si empieza de estar activado, entonces tienes mucho más energía, mucho más profunda. Y pues ahí va, que es mi amigo de calor. El frío es mi caloroso amigo. Y has desarrollado un método, que es el Wim Hof Method, el método de Wim Hof. Eh, ¿Qué elementos? O Sí, sea, yo sé que tiene tres pilares, pero tú que eres el desarrollador, el inventor de este método, ¿qué componentes tiene el método de Wim Hof y qué podemos conseguir practicando cada uno de esos componentes?
Bueno, en mi wimhofmethod.com website se Ujú. puede gratuitamente entrar y participar en un curso básico de todo eso y así puedes sentir de lo que estoy hablando. Porque sentir es entender. El verdadero conocimiento de todo lo que estoy haciendo, que es respaldado con millones de datos científicas. O sea, no hay especulación. Te digo que funciona. Si irás al curso básico que está allá, entonces empiezas a sentir. Y te digo, así vas a conseguir un control sobre el sistema inmunológico, el sistema nervioso autónomo, ¿eh? O sea, nosotros fuimos 5 años, hace 5 años, los primeros en el mundo medicinal de toda la historia de enseñar que el sistema nervioso autónomo sí que se puede entrar, y no un poco, mucho. O sea, yo estaba entrenando gente en 4 días y ellos también pudieron entonces recibir una inyección con una bacteria que normalmente nos hace muy enferma, mucho dolor de cabeza, incontrolado, contracciones en el cuerpo, una agonía en el cuerpo como, Ujú. y fiebre. Y todo es un experimento muy controlado, de 3 a 6 horas la gente normalmente, y son miles, se ponen enferma. O sea, después 4 días de hacer de lo que se puede aprender por el cursillo básico en el website, esta gente, 100%, todas las 12 personas, en una cuarta de hora tenían control sobre el sistema innato inmunológico y pudieran aniquilar, o sea, extinguir las reacciones causadas por la bacteria inyectada. O sea, funciona de puta madre, como dicen. Y no hay espacio de que no, o de que es, y eso, o no, no. Fuera funciona y es muy bueno, y no solamente por el sistema inmunológico, también el sistema endocrino. O sea, la regulación de cómo nos sentimos. Sí, ahora estoy con las universidades en Michigan, Detroit. Estamos tratando haciendo una investigación sobre gente que tiene un estado mental bipolar. Y normalmente no se puede hacer nada contra esto, entonces ponen medicinas y pílulas y de todo, pero es mal, para mí es mal. Y ahora yo estoy seguro que en 4 días yo puedo dejar a esta gente sentir un senso de control muy fuerte en su cerebro y así atacar o anular el estado bipolar. Y así estoy haciendo los estudios sobre la depresión, estoy haciendo estudios con Alemania sobre la emoción reactiva y con San Francisco, UCSF, al DNA, porque nos vamos a la profundidad de la fisiología en el DNA mismo. Me dijeron, con los microscopios hemos podido entrar en el DNA y ver, pero no sabíamos cómo entrar por nuestra voluntad. Y ahora hemos encontrado un método que puede entrar en el DNA conscientemente. Wow. Y así hay más estudios. Están haciéndose con 11 universidades, porque ven que funciona, que es simple, efectiva, accesible
y boom, respaldada por no especulativa ciencia. Claro, Ahí porque está. tienes a tu acceso el frío, el hielo, la respiración. Tú en una charla TED decías que me ha gustado mucho lo que he escuchado, porque decías que podíamos curarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos curarnos? ¿Cómo podría hacerlo alguien que esté escuchando este podcast? Eh, bueno, los tres pilares, si me entiendo bien, porque esta perra está ladrando. No te Entonces, preocupes. Es cosas del directo. ya, la perra es muy guapa ella y muy buena en la montaña. Si tengo un gurú, un profesor, es ella. Ah, guay. Ella me enseña cómo estar en la naturaleza. Es muy bueno. Porque en los mamalias, Ujú. ellos tienen un fuerte control sobre el sistema límbica y de brainstem. ¿Cómo se dice brainstem en español? Eh, Eh, la parte más primitiva del cerebro. el cerebro primate, la amígdala. Pues amígdala es parte. Ah, Da igual, todo bien. La cosa es, ¿cómo la gente puede aprovechar de este método? Dices, sí, ¿cómo? Porque tú decías que podemos curarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos curarnos, Wim? curar o beneficiar mucho. Curar, que no es una píldora, es tu práctico que dice cuánto, qué profundo vas. Pero o sea, nosotros hemos enseñado por la universidades de que funciona. Pero si la gente dice que no es una píldora, que si haces frente a esto, entonces estás curado. No, te pone en contacto con una conexión más profunda con tu fisiología, con que puedes tú influir cualquier sitio de tu cuerpo, por tu cerebro, por tu voluntad, y va por tres pilares. Primero, la respiración. La respiración, no tal como he visto los yógicos y los libros, y mucha gente habla de respiración. No. Lo que nosotros hemos enseñado en la universidad, que puede por los justos técnicos respiratorios, se puede sorpresar una bacteria entrando en el sistema nuestro. Y este tiene que estar, no va por respiración, respirar un poco así, y muy lentamente, muy meditativo. No, fuerte, fuerte, con todo el focus allá adentro, y entonces 100% han enseñado que tenían todo el control y dentro de una cuarto de hora sobre esta bacteria inyectada. Y entonces esto, te digo a la gente, a los espectadores o que escuchadores, digo, si entras con este cursillo básica en la website, pues tómalo en serio. Y si tienes algo, tú eres el mandador, tú eres la taxista, tú sabes dónde ir. Si tienes dolor, entonces tú vas más profundo con la respiración. Todo está allá. Los técnicos son muy simples, pero tú eres el conductor. Y esto es lo que quiero decir al final, que sí, el fe, el conductor ha vuelto. Y esto es que nosotros somos que nosotros somos que mandan a nuestro cuerpo, a nuestra espiritualidad, nuestro sentido y el sentido de existencia y la enfermedad y nuestro bienestar. Nosotros estamos hechos como para conectar al nivel celular y tomar el volante.
Y hablando del nivel celular, también decías algo muy interesante que dije, que ¿cómo el Wim Hof? Porque esto a la misma vez, tú has mencionado al principio de la entrevista que cuando estábamos en la primera pregunta, que al final sirve para alcalinizar tu cuerpo, por lo tanto, lo potencia el sistema inmunológico. ¿Cómo el Wim Hof Method potencia el sistema inmunológico? Pues, como vamos con la respiración, muy Ujú. profundo, pues búscalo en el website, porque es muy simple, muy efectivo, muy directo. Cada uno puede adoptar esta técnica. O sea, Wow. no hay problema allá. Ujú. Luego lo puedes Vale. buscar, encontrar y practicar, empezar. Lo que pasa es que vamos tan profundo con nuestra respiración, estos técnicos, que nos activa el axis adrenalina. La adrenalina que nos hace como en el computador, ordenador, el reset. Vamos al reset button el y nosotros mismos en la profundidad del cerebro, pues allá se conecta con el hipotálamo, con el pituitary gland, a los riñones, y allá es el axis de adrenalina. Y adrenalina nos eleva a funcionalidad más efectivo. Pues si pasa esto, entonces las células inmunológicas, que son muchas, son 1500 distintas formas de células inmunológicas que hay. Pero estos van a estar muy influidas por haber activado el axis adrenalina y entonces las células inmunológicas están más despiertas. Entonces ellos pueden ver mucho más antes la bacteria o el virus y entonces se anulan la presencia de ellos porque ellos no tienen nada que ver allá en el cuerpo. Pues así es, muy Y, simple. Lo dejo muy simple porque es mucho más complicado. Yo y- estoy ahora hablando y estudiando con profesores, catedráticos, doctores en todo el mundo y tiene muchas explicaciones. Yo digo simplemente, breathe, motherfucker. y ¿No? mucho de esto lo has aprendido ¿qué te ha enseñado la naturaleza? Porque tú vives en la naturaleza, has sobrevivido en la naturaleza, has crecido en la naturaleza. ¿Qué es lo más importante que te ha enseñado la naturaleza, Wim? El senso de intuición y instinto, Mm. que es más profundo. El instinto es conectado con la profundidad del cerebro y la intuición con el corazón y el sistema límbico. Y entonces tenemos también la forma de pensar moderna, con la conciencia humana. Pero yo pasé a esto porque pensamientos, yo quiero sentir, yo Ya. quiero tener instinto, yo quiero ver que algo de verdad tiene senso y es la intuición y instinto. Y esto es lo que fue activado por estar en la naturaleza. Y en la naturaleza, en los extremos mismos, yo podía sobrevivir porque tenía estos más profundos centros del cerebro más activados a mi voluntad y me pasé pipa siempre en la naturaleza. Ahora vuelvo a la sociedad y a veces digo que no es sociedad, es suciedad. Hmm. Como la gente se tratan entre ellos y como ensucian a todo el mundo, eso es como un abuso. Y así no es un abuso solamente a la naturaleza de afuera, también de dentro. Estamos violando nuestros
fuerzas interiores, sacrales, bonitas, el milagro que es cada día. La espiritualidad es cada día. Pero no tenemos que estar solamente al surfacio, tenemos que ir más profundo en nosotros mismos y tener confianza de que nuestro instinto y intuición por el corazón y por los intestinos va. Allá hay muchas células de conocimiento, en el corazón también, no solamente en el cerebro. Allá es la intuición y lo puedes sentir. Y son muy finas, son muy buenas y tienen poderes de previsto, telepatía. Todo está allá. Pero siempre estamos en este moderno, humano. La escuela no. Solamente quiere matemática, historia, geografía, lengua, y esto. Joder, ¿dónde está el sentido? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la salud y la fuerza? Y esos nuevos sujetos tienen que entrar en el sistema escolar. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Ahí va. Y ¿cuál es de todo lo que has hecho, de todo lo que has hecho, qué es lo más duro a lo que te has enfrentado? Bueno, yo pienso el más duro es dejar ver a la gente de que que se puede fiar de que lo bueno es lo bueno porque es mejor que el malo y que lo podemos garantizar por las generaciones nuevas que van a venir. Entonces me dijeron antes, cínicamente, mucho, bueno, es una utopía, es una filosofía, eso no tiene nada que ver con la realidad, etc. Y yo digo, no, me quedaba allá, con mi fe allá. Y ahora parece que da muchas soluciones por la vía científica, enseñando sin especulación. Yo no pregunto más a la gente, hey, yo pienso que es así, mi fe va por allá, que felicidad, salud y fuerza, podemos garantizar, es un control interno que tenemos innato, es allá. Mira al mundo, qué mierda a veces de lo que están haciendo con la guerra, depresión, enfermedad y de todo eso. Es decir, no te has enfrentado. Yo no creo esto, yo creo en felicidad, en bienestar y tener todo el control allá adentro, que es el amor. Es el amor que damos a nuestros hijos y las hijas y estar en armonía con la naturaleza, porque es lo mismo. Es decir, lo más duro a lo que te has enfrentado no ha sido ningún desafío, han sido las creencias de otras personas. Es increíble, ¿eh? Cómo limitamos a la gente para que no hagan cosas increíbles. Que sí, así es. ¿Cuál es? Es increíble Sí. el estar. Y si no es enferma. Estas enfermedades lo vamos a quitar por la ciencia. Y estoy ahora trabajando con muchos catedráticos sobre estos temas y que no pudieran entrar ellos. Yo digo, con mi conocimiento de la naturaleza que encontré en la naturaleza, ahora podemos batallar depresión, bipolar, la ansiedad, el miedo mismo. Y así es. Y así es. Sí. Y fuera de esto, inflamación y dolor crónico. Estamos batallando todos. Y lo hemos complementado otra vez 5 estudios y van a publicarse este año. O sea, ya están listos para estar publicados. Y allá se ve mucha gente que ha participado en esos estudios. Están con mucho más control contra el dolor, mucho más control contra la inflamación. Y ahora estamos como batallar la depresión mismo. ¿Y qué es lo que has descubierto en esos estudios? ¿Qué es lo que buscabas
aprender y descubrir y qué es lo que has descubierto en estos estudios y lo que quieres descubrir? Pues eso, el terror mental. El Wow. terror mental, este es el verdadero terrorista. Y pues esto vamos a eliminar. Y somos unos fuerzas especiales de la naturaleza mismo. Y allá no hay falta. Que vamos a lograr científicamente, o sea, no hay ningún espacio para especular y vamos a enseñar que podemos batallar con suceso la depresión en cualquier forma. Porque vamos a volver a una mapa del cerebro de cómo se puede a voluntad controlar todas las partes del cerebro. Porque esto es lo que estoy haciendo. Lo hizo hace poco y está publicado hace un mes el Brain over Body. Lo ha hecho ya. Ahora tiene que, un grupo lo tiene que hacer y así se ven, mientras que agua fría estaba echado por la piel mía, yo sin hacer nada, solamente con mi pensamiento, yo podía neutralizar el agua fría y mi piel no se descendido en temperatura. Ningún grado. No, o sea, hay un grado encima. Se fue. Ese es mi poder mental por el frío, por el estrés del frío. Y puede ser el calor, puede ser el estrés diario, puede estar la emoción, o sea, algo grave, que todo tiene impacto por nuestra fisiología, pero no sabíamos mentalmente cómo enfrentarlo. Y ahora lo estoy aquí, enseñando en brain scans. Leyendo, O sea, estudias fuera y cada persona, si me tocas mi nombre, Wim Hof, Brain over Body, entonces 37 páginas, boom, 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 con todos los gráficos y verás unas cosas que pensaban que humanos no pueden hacer esto. Y lo estoy enseñando. justo he leído ese estudio, el estudio de Wayne University, que realizó contigo Yes. sobre el potencial Sí, que el cerebro sí, tiene para influenciar y hasta casi sí. alterar el cuerpo. Y demuestran que el Wim Hof Method Breathing Technique tiene tres ventajas. Una es activar las áreas del cerebro asociadas con la autoconsciencia y la concentración para llevarnos al aquí y ahora, lo cual quiere decir que nos llevan más al presente y no centrándonos en el pasado y en el futuro. El segundo, activar regiones de una parte del cerebro que es el centro de control para la supresión del dolor, el cual indica que podría actuar como remedio para el dolor. Y la tercera, que actúa como generador del calor debido al consumo de la glucosa. En mi caso, puedo decir que el punto uno y 2 es totalmente cierto, porque experimento el Wim Hof Breathing Technique siempre que practico la técnica de respiración cada mañana al despertar y como indicabas, porque te descubrí a través de la entrevista de Joe Rogan. Entonces, o sea, es cierto, es lo que dices. Tres técnicas que te ayudan a estar presente y ahora, que te ayudan a suprimir el dolor y además que te ayudan a tener calor en el cuerpo que te sirve como energía para el día. Y esto es totalmente... Yo lo puedo confirmar ahora mismo porque llevo casi un año haciendo la técnica de respiración de Wim Hof todas las mañanas al levantarme. Ese es el estudio. Os recomiendo, dejaré el enlace en el podcast para todos los, si estás escuchando, para que puedas leer punto por punto el estudio. Wim, ¿cómo es un día en la vida de Wim Hof? Sí, ahora pues tengo una familia y me encanta la familia. La familia es el tribu, es el grupo. Y hemos perdido el sentido del tribu un poco. Sí. Pues aquí es fuerte. Y hoy, por ejemplo, tenía visita algunos de mis dos hijos
y uno de sus amigos de Suecia estaba aquí. Y, ¡bum! Vamos a la piscina, que es algunos grados solo, y vamos luego al sauna, pero primero en el frío. Primero al sauna, primero en el frío. Les gustan como críos. Eso, son 35 años, ahora 32 y 33, pero están como críos otra vez. Y yo también me siento como un crío, porque el frío te hace pequeño, te quita lo que piensas y te activa lo que sientes. Y lo que es un crío es sentimiento, es sentido, porque el sistema límbico que ya no es tan suprimido, dominado por la forma de pensar. Entonces viene mucho más sangre en estos sistemas en el cerebro, y así el cuerpo es un otro cuerpo. Te sientes más. Y esto, pues, me encanta. Lo estoy haciendo todos los días porque me gusta sentir. Sentar también, pero también acción. Bueno, también me gusta pintar, hacer música por guitarra, cantar mucho, pulsiones, flexiones, hacer spagats, y de todo, gimnasia, y amar a mi mujer. Le quiero mucho. ¿Cuál crees que es el hábito que mejores resultados te ha dado hasta el día de hoy? Bueno, la respiración de verdad es donde vas de un estado ácido, por cualquier cosa puede estar ácido, a alcalina. En alcalina, entonces el sistema nervioso funciona lo mejor. Y yo pienso que no pienso solamente, despierta positiva, porque positividad es tu mente. Tu mente es conectada con el sistema nervioso. Y así, si eres positiva, tienes una positiva. Si eres positiva, entonces la energía por el sistema nervioso activa más al sangre, al sistema linfático, tienes más energía. Pues no es algo abstracto estar positivo, es químico. Entonces yo pienso que nos falta mucho el verdadero conocimiento de nuestros cuerpos y su poder. Y por eso estoy yendo por las universidades, cambiando los libros. Estamos cambiando los libros en las universidades. Lo hemos hecho ya, Y así, eso tiene que descender a la escuela primera, la primaria y secundaria, y luego las universidades, todos. O sea, la felicidad, la salud y la fuerza. Ese deberían que estar los valores, los primeros valores en nuestra vida. Y al fe de que podemos garantizar esos valores a nuestros hijos, amigos y amigas. Entonces, este es el amor. Pues yo ahora quiero hacer un puñado que el amor es algo muy fuerte. Ese es control del cerebro, control del sistema endocrina, del sistema vascular, de todo. Porque entonces puedes garantizar que tú eres el maestro al volante de tu sentir, de tu energía y de tu salud. Y así lo puedes pasar a otros. Y allá no hay sentimentalidad, hay fuerza, hay amor, hay como un amor de la vida. Y a gusto, ¿qué vamos a hacer? Así tienes que despertar cada día. Pues ahora yo estoy en mi misión y estoy logrando con muchas universidades
y con gente con mucho dinero que me van a ayudar por las fundaciones, porque yo quiero enseñar Qué sin bueno. especulación de que un método natural es capaz de volver nosotros a nuestros estados naturales, tal como la naturaleza nos han hecho. Como decía los, Y estos con los valores de felicidad, salud y energía. O sea, wow. fuerza. Como decía los oyentes, pondré un enlace al método de respiración y al método completo de WIM en la descripción del podcast y además en el post de publicación. WIM, además, eh, nos has contado tu rutina, pero ¿cómo te alimentas? Mira, hoy, por ejemplo, hoy es mi tercer día de ayuno. Do fasting ¿Eh? y lo hago entre uno. Al principio lo hacía un día a la semana y ahora lo hago 2 días. Esta semana, como no me sentía muy bien, lo he hecho 3 días. Este es mi tercer día. ¿Cuál es el plan alimentario de un día normal en la vida de Wim Hof? ¿Y cómo cambia cuando practica algún desafío? ¿Y Wim Hof ayuna también? Que sí, ayuné mucho. Ayunar es como limpieza, Ujú. porque no tiene procesos químicos que hacer, entonces empieza ya un reset a la profundidad de la fisiología al nivel celular. Ese es el ayuno. El ayuno siempre ha sido muy beneficiario. Otra cosa es que yo como una vez al día, Mm. después de las 6 en la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Y qué es Sí, lo que, qué es lo, qué es, vegetariano, soy vegetariano y pues si como una vez al día, entonces como con mucho placer. mm, Todos los enzimas, los químicos que están responsables de, de procesar la comida, pues están muy bien listos. Y entonces, pues así, una vez al día y estar muy a gusto. Lo que es importante en esto es, nosotros no necesitamos tanto comida como una vez, 2 veces, 3 veces, a lo mejor 4 veces, y comer. No, así estás con el cuerpo en un estado activado todo el día. No les das al nivel químico una pues respuesta como una tranquilidad, pues y va por el sistema nervioso parasimpática. ajá. Como como no está activa, porque todo el día está comiendo, y nosotros estamos en estrés, tenemos que hacer esto y esto, otro. Entonces los sistemas están batallando. Un sistema quiere estar, porque si comes necesitas tranquilidad, como una vaca. Estás allá, tranquila, eso es lo que los vacas nos enseñan. Tranquilidad, porque los procesos necesitan, esa es la actividad. Pero nosotros comemos todo el día, pero estamos también en el estrés. Y estos dos sistemas entonces están peleando. Es como estrés. Si comes una vez al día, tienes químicamente todo mucho más listo y todo, pues, conviene mucho mejor. Estoy hablando de Wim Hof ahora. Ajá. Eh, yo digo que si respiras además más profundo, esto también resulta en más energía, porque va por los procesos de mitocondriales, entrando con más oxígeno, produces más ATP, adenosina trifosfato, lo que es energía, moléculas, pues energía. Entonces, alimento,
igualiza energía. Ajá. Pero respirar más profundo también produce Energía. más energía. Y yo Ah, tengo mucha energía, mucha energía. eso no hay lugar a dudas. Me encanta, la vida me encanta. Y Wim, y o sea, durante todo el día solo haces una comida y bebes, ¿qué bebes? ¿Agua? ¿Bebes De no? todo, de todo. ¿Zumo natural, agua? Y zumos naturales también, agua, café en la mañana, me gusta. Vale, Y el té, té. sí. Y Y cuando ahora y cuando una cerveza de puta madre. un vinito, ¿no? Sí, 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 hombre. Jamón. El rojo, me encanta el rojo. ¿Y cuando practicas algún deporte cambia tu plan de alimentación? Cuando, por ejemplo, vas a Sí, escalar el Kilimanjaro. sí, 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 sí. Ya en el Kilimanjaro apenas estoy comiendo. Wow. Apenas. O sea, No comes hay menos. gusto. Claro. No, si vas hacia arriba, te conviene mucho más la respiración que la comida. Y te da más energía la respiración que la comida. Y como estás sobreviviendo, porque nosotros vamos muy rápidos, como menos que 30 horas hacia arriba, en pantalones cortos, entonces, estás como sobreviviendo. Entonces, el primer cosa que va a pararse es el sentido de comer, porque la energía tiene que estar corriente y no se puede gastar por procesos de la comida en las células. Entonces se cierra y no tienes gusto, no tienes apetito. Entonces pasas de comer y respiras. Ujú. Y entonces, además de la organización, además pues, de todo lo que logra conseguir el sistema inmunológico, también, o sea, tú has hackeado tu vida. ¿Cómo? O sea, has hackeado tu vida y además eres capaz de incrementar el metabolismo. ¿Cómo, o sea, cómo podríamos hacerlo los demás? ¿Siguiendo simplemente el Wim Hof Method? ¿O Sí, así es. Sigue los pasos simples y ahora tengo algo importante de decirte, tener fe. Tener fe de que tú eres al volante de tu cuerpo. Tú eres el conductor de tu espíritu, de lo que no se puede ver y lo que puedes ver. Tú eres al volante de tu intuición, de tu instinto, de tu profundidad. Empieza a invertir por allá y no en las cosas donde no hay control, no sé, a lo mejor allá un poco. No, hay valores muy concretos que si estas en estas fuerzas, estoy hablando de los valores de felicidad, Mm, de salud los valores y lo fuerza. son todo. Tienes estos tres, entonces también viene el justo control mental tuya de vivir. O sea, de allá empiezas a descubrir el poder mental. Absoluto. Ahora estoy enseñando esto en la universidad, así que los problemas en el mundo mentales, bipolar, depresión, ansiedad, miedo, trauma y de todo, eso es como una basura que lo vamos a quitar, porque tenemos innato un poder mental que puede garantizarnos de estar feliz, en salud y en fuerza, que va por el cerebro, que va por el cerebro al cuerpo al nivel celular. Pues tener fe que empieza de ver y invertir en tu salud, tu felicidad y en tu fuerza. Porque esos son los resultados de la justa conexión de tu mente con tu cuerpo. Wim, tú
hables mucho de la mente y el cuerpo. ¿Qué importancia tiene la meditación en tu vida? La Eh, Si haces los técnicos respiratorios, pues allá vas más profundo que la meditación. Son estos técnicos respiratorios. Se han enseñado y comparado ya. Entonces lo han visto en el cerebro. En el cerebro, ciertos sitios están más activados por la exacto. meditación, porque la sangre no va más por el pensamiento. Al cierto momento, entonces, la sangre, porque no hay pensamientos más, se va el sangre más profundo en otros sitios del cerebro. Esa ¿Cuán- es la meditación. ¿Cuánto meditas cada día, Wim? Yo medito todo el día, todo el día. Yo pienso meditar es un estado de tranquilo y control tuyo interior y lo tengo todo el día. Y meditar sí que sé lo que estás hablando. Por ejemplo, mindfulness. Han visto en brain scans que el mindfulness no va tan profundo que el Wim Hof Method en brain scans. Mm. Entonces, ¿Por, nosotros por no qué estamos... crees que el Wim Hof Method va tan más profundo que mindfulness? ¿Por las respiraciones, además? ¿Por el enfoque? Sí, que sí, seguro. Que no son mis palabras, además, son de Ajá. los catedráticos que han visto los brain scans. Puedes estudiar tú mismo en los estudios, entonces comparar allá. Pero ya te digo, que es así, que no es más mi opinión o algo, no, estamos hablando de las partes activadas en la mente comparado en un estudio comparado mindfulness y de lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo con este método. Y, Perdone, este método, sin más, es más profundo que mindfulness. Mindfulness, además, coge mucho tiempo. y además, el método se puede practicar en cualquier sitio, en cualquier momento. Pero también recomiendas no hacerlo de pie, ¿verdad? No, en la piscina que no la hagas, Vale. porque esos técnicos de respiración no son cualquiera, que son muy poderosos. Ujú. Si podemos batallar pílulas, medicinas, o sea, que estamos en la química del cuerpo. Y Imagínate. a veces vamos tan profundo con la respiración, los técnicos, que podemos perder la conciencia misma. Y si entonces estás en una piscina, pues vas a morir. No tienes que hacerlo también en un coche conduciendo. Ok. Lo Ok. tienes que hacer en la sofá o en la En la cama o cama. en un sitio en donde puedes, a lo mejor no pasa nunca, pero si pasa y te caes inconscientemente por algunos momentos, porque es muy profundo lo que Sí, a pasa, mí me pasó una vez. y así aprendes. Mm. Así aprendes lo que es la fuerza A mí me pasó una vez. respiratoria, técnicas respiratorias que se han probado o pues enseñado, comprobado con la ciencia y que pueden resistir bacterias y todo eso. Y Que es cuando, muy profundo, que no es de competente, que no vamos a la competición o algo, pero yo lo enseñé lo que estaba haciendo, buceando debajo del hielo, subiendo al Mount Everest, sí, estar colgado increíble. a un dedo, corriendo, estar 2 horas en directo contacto con el hielo y todo. Esto fue los extremos. Y estos extremos no necesitas que ejercicionar para tener los frutos que hemos enseñado por la ciencia, batallando la enfermedad Para y la demostrarlo, ¿no? depresión y todo eso. Wim, he oído que estarás en Barcelona el 28 de abril con, Que sí, con que Wim sí, Hof Experience. sí. Yo, ¿qué va a encontrar la gente allí cuando, si va? Porque a mí me gustaría ir. Yo, una pena que estoy en Ciudad del Cabo, pero bueno, ahora me contarás
otras las expediciones, porque me gustaría hacer una de tus expediciones también. Pero bueno, con el Wim Hof Experience, ¿qué podría encontrar la gente allí? Porque es un día o dos. Que sé. No lo sé exactamente, 28, 29 o 28 solo o 29, no lo sé exactamente. Yo me voy de un lugar al otro. Mañana me tengo que ir a Londres. Hace una semana vení de Australia y antes de allá de Vancouver, Canadá. Y el mes que viene estoy en América, Estados Unidos y todo. Y allá voy a viajar mucho y está. Pues yo simplemente me apunto y estaré allá en Barcelona y yo os voy a dar a la gente unos conocimientos como pioneras, muy avanzado, nuevo, que vamos a batallar la depresión mismo, que es una enfermedad idiota que existe, que es como un demonio, y lo vamos a atacar. Bueno, que no vamos a por los toros ahora, como en San Fermín, no vamos al demonio que se llama depresión. Ese es el toro al que hay que ir, ¿no? Que sí, por los cuernos, por, Hay que pillarlo. por todo. Y luego además haces expediciones, ¿cierto? Sí, vamos en Polonia, en la montaña en el invierno, pero también pudimos mudanzar la expedición a este invierno y vamos a por Ordesa. Mm. Yo conozco a Ordesa mucho, con Agoto Perdido, los Tres Reyes, pues todos esos sitios. Estaba ya una guía de montaña de allá, como 10 años. Wow. Entonces conozco todos los ríos y los sitios de allá. También es muy bonito. A eso me voy a apuntar. A una expedición tengo muchas ganas, así que cuenta conmigo. Wim, Pues que, ahora te voy a formular unas preguntas muy rápidas para finalizar. Muy rápidas y preguntas de fuego rápido. Wim, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? mayor fracaso, perder mi mujer de un suicidiado en 95. Esta fue la mujer española de Pamplona, Oh, el amor de mi vida. Y entonces ella, por estar esquizofrénica, se saltó por 8 de un piso, de octava piso. wow. Esta fue la madre de 4 hijos míos. Y esto, con los 4 hijos, ahora estoy trabajando y tenemos una compañía, una empresa mundial. Y ahora estoy encontrado, cambiando la ciencia, he encontrado esta bestia de la depresión bipolar, esquizofrenia, psicosis, el miedo mismo, y lo tenemos colgado en el cuello y lo vamos a matar Vamos a ello. por ciencia. ¿Cuáles Pues son, cuáles son las tres cosas o qué es aquello que te dices a ti mismo cuando estás en tus peores momentos? Pues eso, el amor de mi familia, el amor de todos, el amor en sí, la espiritualidad y el fe. El ¿Cuál- fe es algo fuerte, no solamente fuerte, si no hay fe, si hay ausencia de fe, pues hay pensamientos demónicos, hay depresión, hay cosas malas. O sea, tenemos que volver el fe, estar llena de energía, de fe, sin miedo, con alegría a la vida. Porque es una utopía, por eso voy por la ciencia y vengo con unos técnicos muy efectivos y muy accesibles. ¿Sabes? Wim, ¿cuál es tu debilidad? Mi debilidad, mi debilidad y cualquier debilidad se puede convertir en fuerza. Y yo tengo debilidades humanas como todos, Ajá. pero yo lo he convertido también en fuerza. Ahora que estoy aquí hablando así y con los profesores y catedráticos del mundo, los mejores, y yo no tengo escuela, y estoy enseñando y cambiando los libros en la universidad. ¿Qué es debilidad?
Yo pienso que no hay debilidad, sino un comienzo de De tener algo grande. y algo grande. ¿Cuál es el libro con el que más te identificas? Libro. Pues, me gustó los libros de Siddhartha, de Hermann Hesse. Hermann Hesse. Sí. Me gustó también un libro de Bhagwan Sri Rajneesh. Estaba también muy bien. Y pues hay figuras como Gandhi, Krishnamurti, Mandela. Gente como estos son mucha inspiración hay allá. ¿A qué lugar volverías una y otra vez? ¿Cuál es tu lugar favorito? Lugar favorito es, pues, España. Qué bueno. Tengo muchas emociones en España. Pues ahora en el verano estaré otra vez allá. Pues también Barcelona, pero algunas semanas seguidos, como hacer viajes de verano, veranales, allá en Aragón, Wow. Huesca. Ujú. Tenemos una casica allá y un terreno grande y tenemos planes de estar en el futuro haciendo mucho más Qué allá. bien, qué bien. Ojalá nos podamos ver pronto. Es muy bonito allá. Con, yo no, los Pirineos y todo, encantador. ¿Qué es lo, Sierra Nevada, bonito, bonito, bonito. Sí. cuál ha sido tu mayor logro en esta vida? Pues el conocimiento, el reconocimiento han dado por la comunidad científica de lo que estaba gritando, ahora dicen que es verdad. Mm. ¿Y qué es lo que más te gustaría hacer y todavía no has hecho, Wim? Pues yo sigo hasta que el amor y el fe en los valores, digo, el salud, felicidad y fuerza están como establecidos en nuestra mente, como ¿cómo se dice? Choice, Como una elección. elección, una elección sin dogma. Ujú. Qué bien. ¿Y cuál es el peor consejo que has recibido? El más malo de todos. De que tienes que hacer esto porque la realidad tiene que estar así, tienes que trabajar de 5 de 9 a 5 y estar como todos, que se vayan a la mierda ellos. Yo no. Yo voy a encontrar mi espíritu y no soy un vago. Yo tengo 26 récords mundiales por encontrar algo fuera de los huellas, de los caminos hechos. Porque hasta que no estamos libres de enfermedad, depresión y el terror mental, tenemos que ir desviados del camino que nos han presentado. Y Wim, ¿y cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Mejor consejo. Yo, bueno, como no tengo un profesor, ninguna, Si no es la vida, ¿no? O la naturaleza. eso, el consejo que tengo de ti, o cualquiera que en mi camino, lo cojo como, hey, ese es un conocimiento que puedo aprovechar y así puedo developar más en mi mente, me da nuevas formas de ver. Pues el consejo viene en muchos casos. Ahora, con los científicos, con los catedráticos, allá no son los consejos vienen de gente muy simple. Claro, Los claro. consejos Muy expertos sabio. en la vida que están en la vida. Muy simple, recto y allá, ¡boom! Y me dejan perplejo. Y digo, bueno, boom. Algo que te da perplejo, esta es la verdad. Y muy bueno, algo que te deja perplejo es la verdad, porque te desmonta. ¿Quién, Sí. ¿A quién me recomendarías entrevistar en un próximo podcast? ¿Quién te influye o quién te gustaría ver, o quién me dirías, entrevista a esta ¿En persona? español o en inglés? No me, Conozco gente. podría ser cualquiera, o español o inglés, no me importa. Pues el Matías Whitford en Hannover, doctor, es un doctor que también es un instructor mío.
trabajo mucho con mis métodos. Ya hay muchos, pero no es a mí. Yo diría, Joe Rogan is a good one. Okay. Nice Yeah, one. pero tiene poco tiempo. Yeah, I guess. Eh, yo también tengo muchos instructores con diferentes inclinaciones, pero a ver. No sé, No, Matías Whitford y Joe Matías, Rogan. Lo el doctor, tengo. el doctor Matías Whitford, lo tengo anotado. Y Gracias por... tiene también un podcast, pero en el podcast puede ayudar mucho. Tú tienes un podcast, él también. Él tiene Science on the Rocks. Nice. Allá no hay especulación, te dirá, pues, eso. Con mucha gente interesante. Él conoce también mucha gente interesante para ti. Wim, o sea, hemos tenido una montaña de conocimiento, de trucos, de consejos, de estrategias. Para finalizar, ¿cuál es tu mensaje para cada una de las personas que están escuchando este podcast? Digo, chicos y chicas, mujeres y hombres, que ha llegado una clave natural que es muy efectivo, y depende solamente en tu práctica. Este clave, este llave, funciona y te abre a tú mismo, en tu interior, en tu profundidad. Allá está, y toda la ciencia lo está respaldando. O sea, allá no hay especulación. Búscala, encuéntrala, practícala. Búscalo, encuéntralo, practícalo, aprende de la naturaleza, haz que el frío sea tu amigo. Este es Wim Hof, conocido como el hombre de hielo, Iceman. Si quieres y te interesa lo que Wim Hof nos ha contado y quieres profundizar, puedes encontrar un curso, el de Fundamentals, el de iniciación, hoy con un 20% de descuento si introduces el código Isra García. Así que te animo, si esto resuena contigo, que debería hacerlo. Pruébalo, iníciate y cuéntanos qué tal te va. Yo lo probé, me inicié, empecé y posiblemente cuando pueda hacer una expedición con Wim, lo haré. Wim, gracias por cambiar las cosas, por cambiar vidas, por esa energía que desprendes, por estar aquí con nosotros y por aportarnos tanta luz. Gracias por todo, Wim. Isra, fue muy encantado, mucho amor, un abrazo. Un abrazo fuerte, un abrazo. Y llegamos al final del episodio 32 de Disrupt Everything Podcast Series. Si esto te ha aportado un poco de valor, compártelo con una sola persona. Y si no tienes ese tiempo o no quieres compartirlo, no importa. Hazlo, ponlo en práctica, acciona, inicia, acomete, llévalo a la práctica porque te ayudará. Aunque sea un poco o mucho, te va a ayudar. Así que ese es el mensaje. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Este ha sido Wim Hof y yo soy Isra García. Gracias por cambiar las cosas que importan. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.